Bueno, vamos a hacer una serie de ejercicios simplemente para utilizar los valores de los ensayos y calcular el circuito equivalente de la máquina, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el transformador, perdón, con el ejercicio 2, con el problema 2, que dice que es un transformador monofásico de 2200 voltios, ¿vale? 10 kVA, ¿vale? Y dice que se ha ensayado en vacío y en cortocircuito obteniendo los siguientes resultados. El ensayo vacío dice que se han aplicado 200 voltios, se ha medido 300 vatios, ¿vale? Y se ha medido también 5 amperios. Y por otro lado, el ensayo de cortocircuito, en el cual se han medido 140 voltios, 500 vatios, y la intensidad que se ha medido es la intensidad nominal. Es decir, fijaos que en ese ensayo se ha realizado la intensidad nominal, ¿vale? Dice, fijaos que una cosa, fijaos, con los datos que tenemos ahora mismo no sabemos cuál es el primero y cuál es el secundario. A la hora de expresar el circuito equivalente es un poco engorroso el no saber cuál es el primero y el secundario porque hay que utilizar, no se puede utilizar el R01 y tal y cual, ¿vale? Entonces, fijaos, si seguís leyendo, dice, sabiendo que el arraigamiento de 200 voltios es el primario, así que este para nosotros va a ser el primario, nos dice el enunciado, y por tanto este va a ser el secundario, ¿vale? Entonces, el primario va a ser 200 voltios, es donde se conecta la fuente de alimentación, y el devanado de 2000 va a ser el devanado secundario, donde se conecta la carga, ¿vale? Y lo que se pide es que se obtenga el circuito equivalente aproximado referido a dicho arrollamiento. Es decir, lo que se pide es que se obtenga el circuito equivalente referido al devanado primario. Esto es lo que se pide, ¿de acuerdo? El circuito equivalente referido al devanado primario, ¿de acuerdo? Vale, pues venga, vamos a ir paso por paso. Este primer ejercicio vamos a intentar hacerlo de varias formas, ¿de acuerdo? Para que veáis cómo se resuelve utilizando una expresión u otras expresiones respecto a los ensayos, ¿vale? Entonces, vamos a ir primero al ensayo de vacío. El ensayo vacío. Recordar, el ensayo vacío lo que se hace es, tengo la máquina, ¿vale? Tengo el transformador, el núcleo, en este caso, ¿vale? Un arrollamiento, otro arrollamiento, y lo que se hace es dejar el circuito abierto, este arrollamiento, y en el otro mido, perdón, esto viene aquí, aquí le aplico la tensión nominal 1, el que sea, y mido esto, ¿vale? ¿Está claro? Bien, esto es lo que mido. Entonces, fijaos, el ensayo vacío primero, nos damos cuenta dónde está hecho, es decir, 200 voltios, 300 vatios y 5 amperios. La pista me la va a dar la tensión. 200 voltios, ¿a qué corresponde? Pues si pensáis que el ensayo vacío se hace la tensión nominal, tengo que buscar aquel arrollamiento que corresponda a su tensión nominal. Es decir, 200 voltios corresponde al devanado primario, que es su tensión nominal, ¿verdad? Así que la tensión que me dan, UV1, es 200 voltios. Es decir, la tensión nominal del devanado primario. Por tanto, el ensayo vacío se ha hecho por el devanado primario. Y V1 son 5 amperios y la P sub, evidentemente la potencia no tiene referencia de arrollamientos, es esta. ¿De acuerdo? Por tanto, como tengo el ensayo realizado en el devanado primario, evidentemente lo que voy a obtener es la rama de vacío referida al devanado primario. Es decir, las condiciones del ensayo, recordar que el circuito equivalente correspondiente al ensayo vacío es la conexión paralelo de, en este caso es RH y XM. Fijaos que no se le ponen primas porque la rama de vacío sin prima, ¿vale? Corresponde al devanado primario y 5 amperios. O sea, ahora la cuestión es calcular esta RH y esta XM, ¿vale? Conociendo la tensión, la intensidad y la potencia, ¿vale? Esto es IH y esto es IM, ¿vale? Si recordáis de teoría, evidentemente esto es UV1, que es lo que hemos llamado, I sub V, esto será I sub H y esto será I sub E. Y este ángulo será phi sub. ¿Vale? Esto es simplemente para que lo repaséis de teoría, ¿vale? Entonces, recordad que hay dos formas de calcularlo. O bien, calculando I sub H y I sub M y dividiendo la tensión entre esos valores de intensidad, o a través de potencia, ¿vale? Vamos a ver la primera forma. La primera forma, vamos a hacerlo aquí, observación. La primera forma será, vamos a calcular I sub H e I sub M, ¿verdad? Entonces, primero, coseno de phi sub V. Recordad que coseno de phi sub V es P sub V partido por V1 y V1. Es decir, 300 partido por 200 y por 5. ¿Vale?
Esto será coseno de phi sub. Voy a poner aquí la calculadora. ¿La veis? Sí. Vale. 300 dividido entre 200, 5 por, esto es 0,3. A partir de aquí obtenemos phi sub v, que será el arco coseno, que es 72,54 grados. Bueno, a partir de phi sub v puedo tener seno de phi sub v y puedo calcular ya I sub h y sub m, ¿verdad? Entonces, I sub h será igual a I sub m por coseno de phi sub v y la I sub m será igual a I sub m por el seno de phi sub v. ¿De acuerdo? Entonces, I sub v será 5 por 0,3 y esto será 5 por el seno de 72,54. Bien, es 0,3 por 5, esto es 1,5 amperios, y 72,54 por seno por 5 es 4,77 amperios. Por tanto, es fácil ya, ¿no? Es decir, RH será igual a 200 partido por 1,5, ¿vale? Y XM será igual a 200 partido por 4, 77. 200 partido por 1,5 es 133,33 ohmios y 200 partido por 4,77, ¿vale? Pues es 41,93 ohmios. ¿Vale? ¿Claro? Yo creo que se ve, ¿no? Más o menos claro, ¿no? ¿Hay alguna duda? No hay ninguna duda, ¿no? Vale. Perfecto. Esta sería la primera forma. La segunda forma es a través de potencia, ¿verdad? Vamos a ver la segunda forma de hacerlo. La segunda forma de hacerlo es, como tenemos coseno de phi sub, como tenemos phi sub, a partir de phi sub calculamos tangente de phi sub. Y a partir de tangente de phi sub podemos tener que Q sub es P sub por tangente de phi sub. ¿Vale? Así que P sub, vamos a decir que P sub es 300 y tangente de 72,54 tangente por, esto es 953,8 bar. Por tanto, fijaos, P sub v es, como está en paralelo, ¿vale? Es 200 al cuadrado partido por RH, por lo que lo mismo, RH es igual a 200 al cuadrado partido por 300 y XM, de la misma manera, 200 al cuadrado partido por 953,8, ¿vale? Entonces, 200 al cuadrado partido por 300, esto es 133,33 ohmios, y 200 al cuadrado partido por 953,8. Dividido son 41,93 ohmios. ¿De acuerdo? Que evidentemente coincide con lo que hemos calculado anteriormente. ¿Vale? Bien, esta sería la primera forma de hacerlo. ¿De acuerdo? Esta sería la primera forma de hacerlo. Vamos a ir ahora a la segunda. Vamos a ir a la segunda. La segunda, vamos a ir al ensayo de cortocircuito. ¿Hay alguna duda respecto al ensayo vacío? ¿Hay alguna duda? ¿No hay ninguna duda del ensayo vacío? Bien, vamos a ir ahora al ensayo de cortocircuito. El ensayo de cortocircuito, fijaos, nos dan tensión, potencia e intensidad nominal, ¿vale? Entonces, en primer lugar, vamos a calcular la intensidad nominal de ambos arrollamientos. Entonces, la intensidad nominal del vanado primario será igual a 10.000, ¿vale? Que es la potencia, partido por la tensión, y la IN2 será 10.000 partido por 2.000. ¿De acuerdo? 0,20, estos son 50 amperios, y esto será pues 5 amperios. ¿De acuerdo? Por otro lado, fijaos, tampoco hemos calculado la relación de transformación. La relación de transformación en este caso es 2000 partido por 200, que es 10. ¿Vale? La tenemos ahí calculada. Vale. Entonces, me dice, los datos del ensayo, dice 140 voltios, 500 vatios y la intensidad nominal. Claro, ¿cuál es la intensidad nominal? No lo sé, porque yo no sé estos 140 a qué arrollamiento corresponden, ¿verdad? Yo sé que el ensayo de cortocircuito se realiza alimentando a una tensión reducida uno de los arrollamientos, dejando el otro arrollamiento en cortocircuito, ¿verdad? Entonces, quiere decir que tiene que ser una tensión reducida. Es decir, que estos 140 voltios tiene que ser una tensión reducida respecto a la tensión nominal por donde se haga el ensayo. Es decir, que 140 partido por 200, ¿cuánto es? ¿Vale? Vamos a multiplicarlo por 100 si queréis, ¿vale? Yo ya lo estoy viendo a simple vista, es decir, no me hace falta hacer estos cálculos, pero bueno. Y 140 partido por 2000, ¿qué porcentaje es, no? Recordad que la tensión de cortocircuito suele estar comprendida entre el
4,20 de la tensión, entre el 4 y el 20%, el 5 y el 20% de la tensión nominal. Entonces, 140, 200 por 100, ¿vale? Es un 70%, mientras que, evidentemente, esta, pues será un 7%, ¿vale? Porque esto es un 0 más, ¿vale? Entonces, bajo esta situación, ¿vale? Quiero que me digáis estos 140 voltios, realmente, ¿a qué serían? ¿Vale? ¿UCC1 o UCC2? ¿Vale? ¿Qué sería? ¿UCC1 o UCC2? ¿Vale? Fijaos, porque para determinar estos 140, si está en 200 o está en 2000, ¿vale? No me estoy inventando nada, simplemente estoy trabajando ¿con qué? Estoy trabajando con la teoría del ensayo de cortocircuito. Es decir, si no sabemos la teoría del ensayo de cortocircuito, evidentemente va a ser dificultoso el que podamos sacar a qué rayamiento está esta tensión, ¿vale? Entonces, ¿esta tensión a qué rayamiento está? ¿Primario o secundario? Es decir, aquí yo tengo que poner un 1 o un 2. 1 o 2. Venga. 2. Perfecto, ¿vale? Fijaos que está el 7%, en este no, el 70% no, ¿vale? 7%. Entonces, UCC 2 es 140 voltios. Evidentemente, si tenemos UCC2, pues la ICC también va a estar en el mismo rayamiento, ¿vale? Así que intensidad nominal 2 son 5 amperios, ¿vale? Y la potencia de cortocircuito son 500 vatios. Entonces, a partir de estos valores, yo tengo que mi circuito equivalente del ensayo es el siguiente, ¿vale? Como está el devanado secundario, pues yo tendré 140 voltios, intensidad 5 amperios, aquí aparecerá R02 y JX02. Es decir, con estos valores de ensayo, yo voy a calcular la R02 y la JX02, ¿vale? Bien, ¿cómo lo voy a calcular? Recordad que hay dos formas de hacerlo. Evidentemente, ambas parten de lo siguiente. Calcular el coseno de phi CC, que es 500 partido por 140 y por 5, ¿vale? Entonces, 500 partido por 140 y por 5, esto es, 500 partido por 140 y por 5, esto es 0,71, ¿vale? Es decir, que el phi CC es aproximadamente 44,42 grados, ¿vale? Entonces, fijaos, la Z, la primera forma de hacerlo es Z02 es 140 partido por 5, 140 partido por 5, que es 28 ohmios. Entonces, a partir de Z02 puedo obtener la R02, que es Z02 por coseno de phi CC, y la X02, que es Z02 por el seno de phi CC. Fijaos qué sencillo es, ¿no? Es decir, 28 por 0,71, esto es 19,88 ohmios, mientras que 44,42 seno por Z02, que es 28, es 19,59 ohmios, ¿vale? Así que ya tengo la R02 y la X02, ¿vale? Esta es una forma de hacerlo. La otra forma es calculando QCC. QCC es PCC tangente de phi CC, ¿vale? Entonces, 44,42 tangente lo multiplico por la P son 500, estos son 489,98 bar, ¿de acuerdo? Por tanto, ya tengo que la R02, ¿vale? Que será igual a PCC partido por la ICC 2 al cuadrado, ¿vale? Y por otro lado, la X02 será la QCC partido por la ICC 2 al cuadrado, ¿vale? Entonces, PCC hemos dicho que son 500 partido por la ICC 2, que son 5 al cuadrado, son 20, aproximadamente 20 ohmios, y QCC 489,98 dividido entre 5 al cuadrado, aproximadamente 19, vamos a ponerle 6 ohmios, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿El problema está terminado? ¿El problema está terminado? No, el problema no está terminado. ¿Por qué? Porque fijaos que lo que me piden que el circuito equivalente esté referido al devanado primario, ¿de acuerdo?
Es verdad que la rama paralelo está referida al devanado primario, es decir, RH y XM, ¿vale? Aquí sí está bien, RH y XM, pero es cierto que la rama serie está referida al devanado secundario, ¿de acuerdo? Aquí está la R02 y la JX02, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces hay que pasar la R02 y la X02 al devanado primario. ¿Bien? Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda? Ahora lo que voy a hacer va a ser pasar de un devanado a otro. ¿Vale? Os voy a enseñar ahora cómo se pasa de un devanado a otro devanado. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, vale, pues venga. Ahora, fijaos. Luego volvemos a los datos que tenemos. Entonces, ahora quiero pasar del devanado secundario, ¿vale? Quiero pasar del devanado secundario al devanado primario. El devanado secundario es el devanado de 2000 voltios y el devanado primario es un devanado de 200 voltios, ¿verdad? Bien, el cambio de tensión, evidentemente, está claro que es disminuir. El cambio de intensidad será aumentar, ¿vale? Entonces, en este cambio, tensión disminuye, intensidad aumenta, ¿de acuerdo? Y las Z, R y X va como la tensión, aumenta, perdón, disminuye. ¿Vale? Sí, fijaos, al pasar de un secundario de 2000 voltios al primario que es de 1000 voltios, es de 200 voltios, la tensión tiene que disminuir, la intensidad aumenta y las Z disminuyen. ¿Vale? Entonces ya sé lo que tengo que hacer con la R0 y la X0. Es decir, ya sé lo que tengo que hacer, tienen que disminuir. Es decir, que si yo tengo que obtener R01 a partir de la R02, yo tengo que obtener la X01 a partir de la X02, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que disminuirlas, ¿vale? La R01 y la X02 tengo que disminuir. Es decir, tengo que multiplicar por algo. Ya sé que las R's cambian con M al cuadrado. Las tensiones cambian con M. Y las intensidades cambian con M, en las que las impedancias cambian con M al cuadrado. Entonces, como yo he obtenido la M, y siempre la obtengo de la misma manera, como una M mayor que la unidad, como sé que esto lo tengo que disminuir, lo que tengo que hacer es dividirlo por M al cuadrado. Por M al cuadrado. ¿Vale? Por tanto, simplemente razonando, no me tengo que aprender ninguna expresión de memoria, simplemente obteniendo la M, a ver, yo aquí utilizo la M mayor que 1, si alguien utiliza la M menor que 1, pues entonces en este caso, en vez de dividir por M al cuadrado, multiplicará por M al cuadrado, ¿vale? Lo que sí tiene que tener claro es que la R01 es la resistencia referida al devanado primario, que es de menor tensión que el secundario, y por tanto tiene que disminuir, ¿vale? Entonces, ahora sí, ahora multiplico la R02, que me ha salido 20 partido por 1 partido por 100, ¿de acuerdo? Esto es 0,2 ohmios y estos son 19,6 por 1 partido por 100, esto es 0,196 ohmios. Y ahora sí, ahora ya tengo la R01 y la X01, ¿de acuerdo? Ya tengo la resistencia y la inductancia del arrollamiento de la rama serie expresado en el primario, ¿vale? ¿Hay alguna duda? Y el problema estaría concluido ya. ¿Hay alguna duda del problema? ¿Alguna duda? Venga, dudas. ¿Ha quedado claro? Señores, ¿hay alguna duda? Pasamos al siguiente. ¿Sí? Cuando dice dibujar, ¿qué quiere decir? El dibujo, a ver, el dibujo máximo que uno puede hacer es este. ¿Vale? Esto sería R01, JX01, XM y RH. ¿Vale? ¿Está claro? Sara, al hilo de tu pregunta, lo normal es que en un problema de transformador realmente no se pregunte solamente el circuito equivalente, sino que el circuito equivalente sea una de las partes, ¿de acuerdo? Del problema. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que luego vais a utilizar ese circuito equivalente para evaluar el funcionamiento del transformador en carga. ¿De acuerdo? Lo que sí está claro es una cosa. Si nos equivocamos calculando el monofásico equivalente, que suele ser el primero de los apartados, evidentemente todos los demás apartados van a estar mal. ¿Vale? ¿Está claro? Y generalmente los errores que se cometen, a ver, lo digo ahora y lo voy a dejar grabado, ¿vale? Los errores que se cometen en transformadores no suelen venir por errores numéricos, ¿vale?
La mayor parte de los errores que se cometen en el cálculo del circuito equivalente es porque o no se tienen claro cómo se realizan los ensayos, ¿vale? Porque no se tiene clara la teoría, o porque no se sabe muy bien a qué arrollamiento hace referencia cada uno de los ensayos, ¿vale? Esas son las dos fuentes de error, ¿de acuerdo? Es decir, la mínima parte suele ser error numérico, así que probablemente el equivocarse en el primer apartado suela venir de un error de concepto, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Dice, yo no he entendido muy bien lo que hemos hecho al principio de las intensidades nominales. Vale, vamos a ver. María, sabemos cuál es el vano primario y secundario. Vale. A ver, conectaros alguna. La de la pregunta más larga es María, ¿no? A ver, María, conéctate, por favor. Hola, ¿se me escucha? Sí. A ver, vamos a hacerlo con el boli. Vamos a ver, tú me preguntas... Vamos a responder primero a primario y secundario, ¿vale? Que es Marina. Vamos a ver, primero y secundario lo dice el enunciado. El enunciado te dice explícitamente... Pregunto, Marina, ¿tú tienes el enunciado delante? ¿El enunciado de los problemas los tenéis? Pues el enunciado viene, dice, sabiendo que el arrollamiento de 200 es el primario. Así que si el de 200 es el primario, evidentemente el de 2000 es el secundario. Marina, ¿ha quedado claro? Hola, buena. Hola, Marina. Es que sí, en realidad me he expresado mal. O sea, en este ejercicio sí lo dice, pero en Ajá. algunos otros que he visto no lo dice. Entonces, por si podría hacer ¿En qué otros? ¿En qué otros no lo dice? en exámenes, no en lo del boletín. En exámenes lo normal es que en el examen pondría la mano en el fuego que están todos definidos. Vale, A ver, si me vale, buscas uno en el cual no quede definido, dímelo. ¿Lo vale. tienes localizado? Ahora mismo no, pero vamos, en el tiempo este lo Si no te busco. lo dan, escucha una cosa, si no te lo dan explícitamente cuando te definan los ensayos, ¿vale? O antes del enunciado, te lo dan después. Es decir, el enunciado hay que leérselo de cabo a rabo, ¿de acuerdo? De principio a Vale, final porque se suelen dar la pista de cuál es el primero y el secundario, ¿vale? Más que nada para luego la expresión, es decir, porque si no luego cómo expresamos el Z02 es un lío, ¿vale? vale, ¿De acuerdo? ¿Ok? Vale, ok. resuelto, venga. Vamos a tu tema de las intensidades nominales. A ver, ¿qué no entiendes exactamente? Que es que no sé por qué hemos empezado con eso. O sea, me he perdido cuando hemos definido la intensidad de cortocircuito 2 y la intensidad... Vale, vamos a ver. A ti las condiciones de ensayo, ¿qué te dicen? 140 voltios, 500 vatios e intensidad nominal, ¿verdad? Sí, La intensidad nominal no te la definen. exacto. Entonces, tú tienes dos intensidades nominales, la de primario y la de secundario, ¿verdad? Tú a estas alturas todavía no sabes cuál tienes que utilizar, porque no tienes definido. Estos 140 no lo hemos analizado, tal como he desarrollado el problema, ¿vale? Entonces, pregunto, ¿cuánto vale la intensidad nominal del devanado primario? Recuerda que por definición los dos arrollamientos tienen la misma potencia, es decir, que esos 10 kVA aplican tanto al devanado de 200 como al devanado de 2000. Hasta aquí lo tenemos claro, ¿no? Sí, eso sí. Vale, entonces 10.000 partido por 200 son 50 amperios, ¿no? Sí, Esa es la intensidad nominal del devanado primario. Y la intensidad nominal del devanado secundario es 5 amperios, ¿cierto? sí, Hasta aquí sí, ¿no? sí, hasta ahí Vale. sí. Vale, entonces luego lo que hemos hecho es decir, bueno, estos 140 voltios, ¿a qué arrollamiento están referidos? Es decir, ¿esto es UCC1 o UCC2? Es decir, ¿por dónde estoy diciendo el ensayo de cortocircuito? Para entenderlo, Vale. ¿vale? Evalúo que la tensión, recuerda que la tensión tiene que estar comprendida entre el 5 y el 20% o el 4 y el 20% de la tensión nominal, ¿verdad? Entonces divido 140 entre 200 y multiplico por 100 y sé que eso es el 70%, ¿verdad? Y ahora divido 140 entre 2000 y multiplico por 100. Y eso es el 7%. Entonces, bajo este resultado, dime, ¿esta 140 dónde está? ¿Al primario o al secundario? ¿Dónde está hecho? Es que ahí es donde me pierdo. El que te pierde. Que no A sé ver, cuál elegir. la tensión de cortocircuito tiene que estar comprendida entre el 4 y el 20% de la tensión asignada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Vale, entonces, yo ahora he hecho, ¿qué es esto del 4 y 20%? Un porcentaje, ¿no? Entonces, vale. estos 140 voltios, ¿cómo es en porcentaje frente a 200 voltios? El 70%. Y frente a los 2000, el 7%, ¿verdad? Ah, vale, vale. ¿Vale o no vale? Sí, claro, el 7 está en el Entonces, intervalo. Vale. yo tengo mi máquina, ¿vale? Este es el arrollamiento 1 y este es el arrollamiento 2. Digo, ¿dónde mides y dónde cortocircuitas? A tenor de lo que está diciendo aquí, ¿dónde cortocircuitaría?
En ¿Dónde el, está el cortocircuito hecho? en ¿En el el 2. primario o en el secundario? En el 2. No, Vale, pon el 1. aquí mides, ¿vale? Es, Y este cortocircuitas. vale, 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 vale. ¿De acuerdo? Sí, ¿Sí o no? sí. Vale. Esto es casi el primer paso en todos los demás problemas. Es más, lo que tú estás preguntando es la fuente de error. Es decir, porque ahora confundir aquí 140 con un devanado primario, no puedes decir, es que me he confundido. Claro. Pero fijaos una cosa. Fijaos, confundir 140 y decir que 140 es UCC1, por ejemplo, ¿vale? Uno puede decir, es que me he confundido. Sí, pero confundirse en eso en realidad es más profundo, porque en realidad estaríais confundiendo el ensayo de cortocircuito. Es decir, porque sería inviable, es decir, un ensayo de cortocircuito del 70%. Es casi le estáis aplicando la intensidad, la tensión asignada. ¿Me estoy explicando o no? Sí, sí. Cuando realmente el ensayo de cortocircuito se hace una tensión reducida. ¿Pensáis que el 70% de una tensión es una tensión reducida? No. No es, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué estáis confundiendo? Realmente, fijaos que digamos, los problemas de transformadores entrañan detrás una pequeña trampa. Y es que realmente hay que aplicar la teoría, ¿vale? Para resolver todo esto, en realidad lo que estoy aplicando es teoría, ¿vale? Si es sencillo, es la teoría que define el ensayo de cortocircuito, ¿vale? Para ir interpretando cada uno de estos valores. ¿Vale, María? Vale, de acuerdo. ¿Ha quedado claro? Sí, De sí. todas maneras, no te preocupes, porque va a tener más oportunidades. Es decir, en todos los problemas, fíjate que empieza por ensayo vacío y ensayo de cortocircuito, ¿vale? Pero lo que sí os recomiendo es que todas estas reflexiones las hagáis en todos los problemas, ¿vale? En todos los problemas. ¿Bien? Vale. Vale. Gracias. Vamos al siguiente. El siguiente que vamos a hacer es el problema 3. Vamos a copiar el enunciado. Vamos a ver, el problema 3 dice que un transformador monofásico de 220 127 voltios nos dan la potencia 1000 VAs, absorbe en vacío una potencia de 10 vatios con un coseno de phi de 0,12 cuando se conecta a una red de 220 voltios, 50 hercios. Vale, vamos a hacer. En vacío dice 10 vatios, un coseno de phi sube de 0,12, la tensión U sube 220 voltios y 50 hercios. ¿Vale? Esto es lo que nos dicen del ensayo vacío. O en vacío. Dice además, la R de 220 voltios nos dicen que es 0,1 ohmio. La L de 220 voltios nos dicen que es 1,54 milihenrios. La R de 127 voltios nos dicen que es 0,05 ohmios. La L de 127 voltios es 0,85 milihenrios. Sabiendo que el transformador se alimenta a 220 voltios, es decir, primario y secundario. ¿Claro, Marina? ¿Vale? Correcto. Dice, nos piden dos cosas, ¿vale? Vamos a ir a la primera. Nos dicen que calculemos el circuito equivalente en el devanado secundario. Y B, la tensión que habría que aplicar en el devanado secundario para que no ensayo cortocircuito circule la intensidad nominal. Es decir, la UCC2 cuando la intensidad 2 es igual a la intensidad nominal. ¿Vale? Eso es más o menos lo que nos pide. Bueno, pues fijaos, primero, vamos a ir al ensayo, o a la rama de vacío, más que nada, ¿vale? Fijaos, a ver lo que los datos que nos dan del ensayo de vacío. Nos dan potencia de la máquina que consume en vacío, el coseno de phi sube y la tensión, ¿vale? Pues entonces nos están dando prácticamente todo, es decir, nos están diciendo todo, ¿verdad? Ahora, pregunto, 220 ¿a qué corresponde? A primario, ¿verdad? Así que lo que me están dando es UV1, que son 220 voltios, me están dando la potencia PCC, que es 10 vatios, y me están dando el coseno de phi sube, que es 0,12. En este caso, fijaos, en este caso no me están dando la intensidad, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo podemos calcular. Esta intensidad no la sabemos, me dan RH y XN, ¿vale? Fijaos, me dan el phi sube. En este caso, fijaos, en este caso lo más sencillo es decir, coseno de phi sube igual a 0,12, puedo calcular phi sube, ¿vale? Voy a calcular. 0,12.
arco coseno es 83,11 grados. A partir de aquí puedo decir que Q sub v es igual a P sub v por tangente de phi sub v. Tangente y multiplico por 10 y estos son 82,73 bar. Como tengo ya la P sub y Q sub, pues ya tengo todo, ¿verdad? Ya puedo hacerlo todo. Es decir, fijaos, R sub H será igual a 220 al cuadrado y pongo R sub H, ¿por qué? Porque 220 es primario, ¿vale? Así que R sub H sin prima es primario. 220 al cuadrado partido por 10. Y por otro lado, tengo que XM es 220 al cuadrado partido por 82,73. ¿Vale? Entonces voy a hacer las cuentas. 220 al cuadrado partido por 10. Estos son 4.840 ohmios. Y por otro lado, 220 al cuadrado partido por 82,73 es 585,04 ohmios. ¿Vale? Fijaos una cosa. Lo que realmente me están pidiendo es referido al devanado secundario. Y esto lo tengo en el primario, ¿verdad? Es decir, ahora tengo que pasar de primario al secundario. El de primario es 220 voltios y secundario es 127 voltios, ¿verdad? ¿Qué hago con la tensión? Disminuyo, ¿verdad? La M, recordar que para mí siempre tensión mayor entre tensión menor, 220 partido por 127, 220 partido por 127, la relación de transformación es 1,73, aproximadamente es raíz de 3, ¿vale? Entonces, si yo estoy pasando de 220 a 127, ¿qué tengo que hacer con las impedancias? Es decir, si yo quiero calcular R'H, que es la resistencia de pérdida en el hierro referida al devanado secundario, que es lo que me piden, será igual a RH, X'M será igual a XM, ¿y qué tengo que hacer con estas impedancias? Con esta resistencia e impedancia, aumentar o disminuirla. Pues si estoy pasando de mayor tensión a menor tensión, recordar que las impedancias van con la tensión, así que tengo que disminuirla. Y la disminuyo con 1 partido por raíz de 3 al cuadrado. Por 1 partido por raíz de 3 al cuadrado. ¿Vale? Así que me queda 4.840 dividido entre 3 son 1.613. 1.613,3 ohmios aproximadamente y 585,04 dividido entre 3 sería 195,01 ohmios aproximadamente. ¿Vale? Así que ya tengo RH', X'M, ¿vale? Que es la resistencia y la inductancia referida al arrollamiento secundario. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Alguna duda respecto al ensayo de vacío? ¿Alguna duda respecto al ensayo de vacío? ¿Alguna duda? ¿No? Vale. Vamos a ir a ensayo ahora, o vamos a calcular ahora la rama serie, ¿verdad? La rama serie, fijaos, la rama serie ahora es un poco distinta, ¿verdad? Porque aquí me dan la R real del devanado de 220, que es el primario, el coeficiente de autoinducción del devanado primario y la resistencia y el coeficiente de autoinducción del devanado secundario, ¿vale? Recordad que yo tengo que obtenerlo en el devanado secundario, es decir, yo tengo que obtener R02. Y R02 es R'1 más R2. Y la X02 será X'1 más X2. ¿De acuerdo? Es decir, la R'1, ¿qué es? Es la resistencia del devanado primario referido al devanado secundario. ¿De acuerdo? Vale, entonces, fijaos, vamos a hacerlo por aquí. ¿Cuánto vale R'1? R'1 será la resistencia de R1 por R1 es llevar la resistencia del devanado primario al secundario. De primario a secundario, la tensión disminuye, por tanto, la impedancia tiene que disminuir. Así que por 1 partido por m al cuadrado. X'1 será igual a X1 por 1 partido por m al cuadrado. Bueno, ya lo tengo todo, ¿verdad? Estas son las relaciones que yo tengo que buscar. Pues vamos a hacerlo. R02 será R'1, R1 partido por m al cuadrado más R2. Igual X02, X1 partido por 1 partido por m al cuadrado, por 1 partido por m al cuadrado, más X2. ¿Cuánto vale R1? 0,1 por 1 partido por 3, más R2, 0,05. Por otro lado, X1 será 2 por pi por 50 por la L,
que es 1,54 por 10 elevado a menos 3 henrios por 1 partido por 3, más x2, 2 por pi por 50 por 0,85 por 10 elevado a menos 3. ¿Vale? ¿Entendido? Todo que quede explícito, que quede claro, ¿vale? 0,1 dividido por 3, 0,05 más, entonces 8,33 por 10 elevado a menos 2. 8,33 por 10 elevado a menos 2 ohmios. Y esta de aquí, pues quedará 2. Vamos a hacer una cosa. El 2 por pi por 50 se puede sacar factor común, así que 1,54 elevado a 3 menos, dividido por 3, y la sumo 0,85 elevado a 3 menos, lo sumo y ahora multiplico por 2, multiplico por pi y multiplico por 50. ¿Vale? Y esto sale 0,428. 0,428. ¿Vale? Por tanto, ya tengo la R02 y la X02. ¿Entendido? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, señores? ¿No hay ninguna duda? Vale. Solamente me queda ahora el segundo apartado. El segundo apartado lo que me dicen es calcular la tensión que habría que aplicar en el devanado secundario. Es decir, fijaos, voy a pintar ahora estamos refiriendo al devanado secundario. Así que esto es X02, R02. Aquí tendremos la rama. Y ahora me dicen que qué tensión tengo que aplicar al devanado secundario para que en un ensayo de cortocircuito circule la intensidad nominal. Es decir, este arrollamiento lo cortocircuito y ahora tengo que calcular cuánto vale esta UCC2 para que por aquí circule la I2, que es igual a IN2. ¿Vale? Entonces, fijaos que ¿cuánto vale IN2? La intensidad nominal del devanado secundario, en este caso es 1000 VAs dividido entre 127. ¿Vale? 1000 entre 127 es 7,87 amperios. Bueno, pues es sencillo, ¿no? Es decir, ahora esta fuente, UCC2, en realidad es Z02 por la IN2. Por tanto, UCC2 es igual a raíz cuadrada de R02 al cuadrado más X02 al cuadrado multiplicado por 7,87. ¿Vale? Y esa será la tensión de cortocircuito del devanado secundario. ¿Vale? Entonces, 8,33 elevado a 2 menos 0,428. Esto lo tengo que multiplicar al cuadrado. Bueno, me equivoco. 8,33 elevado a 2 menos esto al cuadrado, 0,428 al cuadrado, sumo, saco raíz cuadrada, multiplico por 7,87 y esto sale 3,43 voltios. ¿Vale? Sí, esa es la tensión que tengo que aplicar en el devanado secundario cuando el primario está en cortocircuito para que por los arrollamientos circule la intensidad nominal. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda? Por cierto, 343 dividido entre 127 y multiplico por 100, a ver cuánto da. 3,43, 127 dividido por 100. Fijaos que en este caso es una tensión de cortocircuito baja, ¿vale? Pero no es tanto por baja, sino por alta, ¿vale? En este caso es el 2,7%, ¿vale? Cuando estamos diciendo que está entre el 4 y el 20%, es lo normal, ¿vale? Es el valor medio de todos los transformadores, ¿vale? No quiere decir que siempre sea lo mismo. ¿Vale? ¿Alguna duda, señores? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Está ninguna duda? ¿Se está entendiendo todo? Me alegro. Bueno, pues venga, vamos a por el último. Del problema número 4 solamente vamos a calcular el ensayo, ¿de acuerdo? Es decir, el circuito equivalente, primer apartado.
Mañana cuando veamos la parte del funcionamiento en carga, entonces calcularemos el segundo apartado. ¿De acuerdo? De momento vamos a hacerlo solamente con el primer apartado. Venga. Dice, un transformador monofásico de 160 kVA y una relación de tensiones en vacío de 2.200 voltios. 2.200 voltios. Fue sometido a un ensayo de circuito abierto y otro en cortocircuito, obteniendo los siguientes resultados. El ensayo de vacío es 2.000 voltios, 1 amperio y 1.000 vatios. Y el ensayo de cortocircuito, 8 voltios, intensidad nominal y 2.560 vatios. Y nos dicen que las medidas, aquí nos dan ya la pista, ¿no? Medidas en baja tensión, ¿vale? Fijaos, 2.000 y 200. ¿Cuál es el devanado de baja tensión? 200 voltios, ¿de acuerdo? A partir de 1.000 voltios es alta tensión y de 1.000 voltios para abajo es baja tensión. En este caso, 200 voltios, ¿vale? 200 voltios es donde se ha medido el ensayo de cortocircuito. Es decir, que se ha cortocircuitado el devanado de 2.000 y se han hecho las medidas por el devanado de 200. Eso es lo que nos están diciendo, ¿vale? Si seguimos leyendo, dice que sabiendo que el transformador se encuentra alimentado de una red de 200 voltios, por tanto, ya sabemos que esto es el primario y esto es el secundario, ¿vale? Obtener, bueno, dice que tiene una conectada una carga inductiva que es sobre 40 amperes con un factor de potencia 0,8. Esto es simplemente para el funcionamiento en carga, que ahora lo vamos a ver. Dice, se pide obtener el circuito equivalente aproximado referido al devanado primario del transformador. Circuito equivalente referido al primario. Importante, ¿vale? El primario lo sabemos, es el devanado de 200, ¿vale? Pues venga, vamos a eso. Primero, el ensayo vacío. ¿Dónde se realiza el ensayo de vacío? Ensayo de vacío. ¿Dónde se realiza? 2.000 voltios, ¿dónde es? Secundario, clarísimamente, ¿no? V2, 2.000 voltios, y V2, 1 amperio, y PV, 1.000 vatios, ¿vale? Entonces, coseno de phi sub V es 1.000 partido por 2.000 y por 1, ¿vale? Esto es 0,5. Obtenemos el phi sub V correspondiente a 0,5, 0,5 arco coseno es 60 grados, y a partir de los 60 grados, si queréis, podemos calcular el Q sub V. Q sub V es P sub V por tangente de phi sub V. Así que tangente de phi sub V y por P, que es 1.000, por, estos son 1.732,05 bar. ¿De acuerdo? Así que la RH será igual a U al cuadrado, 2.000 al cuadrado. Por cierto, 2.000 al cuadrado es secundario, ¿verdad? ¿Vale? Hemos puesto secundario, así que aquí hay que poner aquí R'(H). ¿De acuerdo? R'(H) es 2.000 al cuadrado partido por 1.000, que es la potencia, ¿vale? 2.000 al cuadrado partido por 1.000 es 4.000 ohmios. Y por otro lado, XM' será 2.000 al cuadrado, que es la tensión, partido por 1.732,05. ¿Vale? 2.000 al cuadrado partido por 1.732,05 dividido, estos son 2.309,4 ohmios. Me lo están pidiendo el devanado primario y he calculado el devanado secundario. Por tanto, fijaos, de secundario al primario, secundario es 2.000 y primario es 200. M, recordar que es 2.000 partido por 200, que es 10. ¿Qué tengo que hacer con la impedancia? Pues disminuirla, ¿verdad? ¿Vale? Estamos pasando de 2.000 voltios a 200 voltios, la impedancia va con la tensión, así que se disminuye. Así que la RH es igual a R'(H) partido por 1 partido por M al cuadrado. Y la XM es X'M partido por M al cuadrado. Insisto, estoy dividiendo por M al cuadrado porque la M para mí es siempre mayor que la unidad, ¿vale? Entonces, quiere decir que esto queda 40 ohmios y esto queda 23,09 ohmios, ¿vale? Así que ya tengo la RH y la XM. Ensayo vacío, listo, ¿no? ¿Hay alguna duda del ensayo vacío? ¿Alguna duda del ensayo vacío? Ninguna, ¿no? Perfecto. Vamos al ensayo de cortocircuito. A ver, ojo con el ensayo de cortocircuito ahora. Lo primero es saber dónde está la referencia. Entonces, primero, como me dice la intensidad nominal, lo primero que voy a calcular es la intensidad nominal 1 y la intensidad nominal 2. Yo no sé dónde está hecho ahora mismo el ensayo, ¿vale?
Entonces voy a calcular, bueno, sí, no lo dicen, en baja tensión, ¿vale? Entonces, en este caso, fijaos, ya me lo dicen, con lo cual me evito eso. Entonces, ya sé que es UCC. En este caso, el de baja tensión es el de 200 voltios, que es el primario. Así que UCC1 son 8 voltios. Ahora tengo que calcular cuánto vale ICC1, que será la IN1. Y la IN1 será la potencia nominal de la máquina, que son 160 por 10 elevado a 3 VAs, dividido por la tensión nominal del devanado primario, que son 200. Y la PCC es 2560 vatios. ¿De acuerdo? Así que me queda 160 elevado a 3 dividido entre 200 son 800 amperios. ¿Vale? Bueno, pues ya tengo todo. Tengo tensión, tengo intensidad y tengo potencia. ¿Vale? Tengo tensión, tengo intensidad y tengo potencia. Pues a partir de ahora ya a seguir la rutina. Es decir, en este caso, ¿qué podemos hacer? Vamos a calcular coseno de phi c, que será igual a 2560 dividido entre 8 y 800, ¿vale? 2560, 8 y 800 por y dividido, estos son 0,4, ¿vale? Hacemos el arco coseno y hacemos el seno si queréis, y el seno de phi c es 0,9165, ¿vale? Y calculamos cuánto vale Z, en este caso 0,1, ¿vale? Porque todo está hecho en el primario, así que Z01 es 8 partido por 800, ¿vale? 8 partido por 800 es 0,01. Bueno, pues ya simplemente nos queda operar. R01 es Z01 coseno de phi c, es decir, 0,01 por 0,4 es 0,004 ohmios y la X01 es Z01. El seno de phi c es 0,01 por 0,9165. 0,9165, que es 0,009165. ¿Vale? Y listo. Con eso ya queda completado el circuito equivalente aproximado de la máquina referido al devanado primario. Aquí tenéis la R01, X01, RH y XC. ¿Vale? Si os fijáis, siempre lo mismo. Es decir, la única clave es saber distinguir cuál es el primario, cuál es el secundario y dónde están hechos los ensayos. ¿Vale? Este es el problema 4. Bueno, mitad del problema 4, en realidad. ¿Vale? Venga, ¿alguna duda que tengáis? Hemos visto la teoría de los ensayos, es decir, ensayo de vacío, ensayo de cortocircuito, y ahora hemos hecho 3 problemas de aplicación de los ensayos, ¿de acuerdo? 3 problemas en los cuales hemos calculado el circuito equivalente referido a uno de los arrollamientos. Además, también hemos visto cómo cambiar de un arrollamiento a otro arrollamiento, ¿vale? ¿Alguna duda de lo que hemos visto? ¿Hay alguna duda de lo que hemos visto, señores? ¿Ninguna? ¿Ha quedado todo claro? Vale, os voy a decir los problemas que tengo pensado hacer. Bueno, esta es la primera parte, Esther. ¿Vale? La primera parte de los problemas suelen ser así, ¿vale? Los problemas que voy a hacer del boletín, lo digo para que lo tengáis, es el 5, el 6, el 7, pero es tan sencillo como, Esther, es tan sencillo como que te vea los problemas de los exámenes y vea más o menos de qué va el rollo. El 10, y hasta. Esos son los problemas que en principio tengo pensado hacer, ¿vale? Del boletín, obviamente, ¿vale? Mañana cuando veamos la teoría del transformador en carga, pues ya podemos completar, ¿vale? Hay problemas más sencillos y problemas más complicados, ¿vale? Eso es como todo. Lo que sí es cierto es que la primera parte de todos los problemas suele ser en los ensayos, ensayo de vacío, ensayo de cortocircuito, ¿vale? ¿Alguna duda más? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, pues señores, nos vemos mañana a las 10, ¿no?